El sistema de encendido DIS. El sistema de encendido DIS, también llamado sistema de encendido sin distribuidor, se diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir el distribuidor. Con esto se consigue eliminar los elementos mecánicos que siempre están propensos a desgastes y averías. También se conoce a este sistema como chispa perdida, debido a que salta la chispa de dos cilindros a la vez. Su funcionamiento: al cerrar el circuito primario, circula corriente por la bobina del primario desde el burner positivo al negativo, a través de dispositivos de apertura y cierre del circuito, que en el caso de esta ilustración, para simplificar, se ha representado con un ruptor mecánico, pero en la práctica esto se realizará mediante un transistor de potencia. Mientras circula corriente por el primario, la energía se acumula en forma magnética. En el momento de apertura del cierre deja de circular corriente por el primario, pero la energía magnética se transfiere a la bobina del secundario, donde buscará salir para cerrar el circuito. Y como la bobina del secundario es de muchas espiras y por tanto la relación de transformación elevada, saldrá una tensión de varios kilovoltios. La alta tensión tenderá a saltar con mucha tensión en el cilindro donde haya mucha presión de gases. El cilindro en compresión, mientras que se necesitará solo unos centenares de voltios en el cilindro que haya presión, es decir, el que está en escape. De este modo, el sistema reconoce dónde se requiere la alta tensión, que prenda la mezcla. Durante el ciclo siguiente, cuando los cilindros cambien de estado, la alta tensión saltará de nuevo y el cilindro reconocerá dónde se halla más compresión. El sistema de encendido DIS tiene componentes bobinas de alto encendido, sensores de posición del cigüeñal, árbol de levas y módulo de encendido. Actualmente es muy común encontrarse con vehículos equipados con este sistema DIS, también llamado sistema de encendido directo. Las tensiones y presiones, el voltaje necesario para que se salte la chispa entre los electrodos de la bujía depende de la separación de los electrodos y de la presión reinante en el interior de los cilindros. Si la separación de los electrodos está regulada de igual manera para todas las bujías, entonces el voltaje será proporcional a la presión reinante en los cilindros. Para comprobar las bobinas, antes de desmontar las bobinas, puede comprobarse si llega tensión al burner de alimentación al conector. Después de sacar los conectores y cables de bujía, puede medirse la resistencia del primario y del secundario. La avería puede darse por una interrupción en el circuito. Refiérase a resistencia infinita, o un cortocircuito, o excesiva resistencia. La medida del primario requiere medir la resistencia del primario. Los valores son de pocos ohms. Generalmente el valor puede estar comprendido entre 0,5 y 1,5 ohms. Hay que tener en cuenta que al realizar la medida con estos valores tan bajos de resistencia que los cables y puntas de prueba del aparato mediante el cual tengan su propia resistencia y se suma el valor total de medida. La medida del secundario es de miles de ohm, por lo que hay que situar el tester a medida de kilo ohm. Después de medir entre los burners de salida de la bobina, teniendo la precaución de no tocar las dos puntas de prueba con los dedos, porque el tester medirá la resistencia de la piel y en paralelo con la bobina. Y a buen seguro nos dará un importante error de lectura. Hola, buenas, mi nombre es Matías Corona y hoy les vengo a presentar bobina COP. Bueno, este sistema COP dispone de una configuración muy distinta a las bobinas tradicionales. Su particularidad está donde no dispone cables de alta tensión, ya que dichas bobinas irán ubicadas arriba de cada bujía, con lo cual se multiplica la resistencia
a la que eleva tensión de los cables y también mejora el quemado. Bueno, también veremos su funcionamiento. Su funcionamiento lo veremos en un motor de 4 cilindros con un sensor tipo inductivo, donde sabemos que en el árbol de levas encontraremos solamente un diente, y ese es el que hace la función de mandar la señal alterna en el CMP y el que envía al PSM. El PSM recibirá esta señal para poder saber a cuál mandar, en este caso al cilindro 1, y así poder sincronizar en orden el encendido, ya que la señal del sensor CKP es adquirida por el PSM, y esto es para calcular los grados del avance. También tenemos en cuenta la carga de batería, que saldrá directamente de la ECU, y la ECU será encargada de recibir la señal CKP. Para poder saber dónde dirigirá esta chispa, la señal donde estos sensores serán directamente, y ahí la ECU entrará en funcionamiento y mandar esa señal a las bobinas. Esto sirve para evitar cables en las bobinas. Bueno, en este sistema de encendido COP, en este caso añadiremos un transistor, incorporando específicamente a esta bobina incorporada un transistor en su circuito. Por eso el comando de este caso va a estar dado por el PSM a través de pulsos. Este tipo de bobina cuenta con 3 tipos de pines de conexión. Bueno, en este minuto veremos las partes. Nombraremos las partes más principales del sistema. Bueno, el sensor CKP, el sensor CMP, la bobina COP, la computadora y la batería de 12 voltios. Bueno, la batería tendremos que medir el voltaje, obviamente, con un voltímetro en la escala de 20 volt directo. Si la batería llega a marcar menos de 12 volts o más de 12 volts tipo 16, tendremos que entrar a chequear esa batería para verificar todo esto. Bueno, en la bobina igual tendremos que medir la resistencia, obvio. A la primaria tenemos que unir la escala de 200 ohms y a la secundaria 20. Esta es la configuración más fácil de este tipo de bobina, ya que cuenta con una conexión de dos pines. El primero es la alimentación de la batería y el segundo es el que dirige la señal de PSM. Bueno, ya que hemos visto todo lo demás, vimos las partes, vimos principios físicos, cómo funciona, explicamos el objetivo del sistema igual. Ahora queda las ventajas de las bobinas. Bueno, este tipo de bobinas tiene una ventaja muy clave, que es el eliminar el cable encendido. También tiene una mejora que para algunos es bueno y para otros son malos. Para la mayoría es mejor, que es el tiempo de respuesta del voltaje, que es más preciso el tiempo, ya que la IQ te manda siempre señal cuando ¿cómo se llama? Se tiene que incorporar esa chispa. Bueno, y también una quema mejor que el cableado. Bueno, eso sería.